Carlos Muñoz tiene 64 años y desde los 11 es peluquero. Es uno de los casi 10 hijos que tuvo el matrimonio de Juan Ramón Muñoz Muñoz y Flor María García Muñoz. Llevan en su ADN el trabajar con el cabello de la gente. Fue el patriarca de los Muñoz quien impulsó a sus hijos a seguir esta profesión que Carlos comenzó a ejercer de niño. Mi papá, cierto, cuando yo era niño me traía a la peluquería porque yo andaba mucho en la calle jugando con los amigos, entonces una forma de corregirnos, cierto, de educarnos fue trayéndolo a la peluquería. Entonces ahí me fui metiendo en la peluquería, viendo a mi papá cómo cortaba el pelo ahí a los maestros, porque era una peluquería grande y me gustó. El primer trabajo mío era cuando se paraba un cliente, ¿cierto? Yo inmediatamente me paraba y le pasaba la escobillita en el vestón y ellos me daban una propina. Yo pienso que fue más o menos como a los 11 años más o menos. A los 11 años. Tenía un amigo que trabajaba al lado, que igual que yo, como me crié aquí en la galería, ¿cierto? Entonces mi papá me dijo, ya corten el pelo al niño ahí para que aprenda y practique. Le empecé a cortar el pelo. Pero guiado por mi papá, ¿cierto? Y por los maestros que tenían en la peluquería. Entonces le empecé a cortar el pelo y un par de veces y después ya me quedó bien el corte de pelo. Desde sus peluquerías, los Muñoz han visto los hechos más importantes ocurridos en Concepción, cómo el centro penquista ha ido cambiando y cómo la sociedad se ha ido empoderando para exigir sus derechos. Los ojos de esta dinastía de peluqueros han sido testigos de nuestra historia. Que he visto y he vivido el Kennedy. Cierto que como estaba el sitio hotel aquí en la esquina, ¿cierto? Y el senador Kennedy vino a Concepción, no me acuerdo bien la fecha, pero yo creo que fue por ahí por el 64, 66, no más que eso. Y se vino a alojar al sitio hotel y él tenía que cortarse el pelo. Entonces él vino a la peluquería de mi papá, ¿cierto? Yo era niño, vino a la peluquería de mi papá y ahí lo atendieron a él. Vino con guardaespaldas, yo nunca había visto gente tan grande y tan maciza que eran los guardaespaldas. Y la peluquería prácticamente, la galería prácticamente la vaciaron para que entraran ellos nomás. Y ahí conocí yo al Kennedy. Es uno de los casos revelantes, digamos. Por la fecha que se inició el MIR, por la edad que yo tengo, ¿cierto? Yo creo que sí. Me acuerdo de hechos puntuales, por ejemplo, cuando colocaron una bomba aquí al frente de los tribunales, que fue en una época como ahora, así como en el invierno. Yo creo que fue como las 7 de la tarde. Y estábamos trabajando nosotros cuando sentimos el bombazo, fuimos a la galería, a la calle, ¿cierto? Y yo no vi el edificio. Yo pensé que lo habían volado, pero era la humo, el humo de la bomba, ¿cierto? Que estaba todo ahí con humo y la nieblina, porque había nieblina, o estaba garugando, no me acuerdo bien. Después miro al frente y hay un edificio que está de almacenes de ITES, creo que se llama, de al frente, ¿cierto? Al ladito allá, de 4 pisos, que tenía todos sus ventanales abajo, todo. Y creo que ahí funcionaba una radio. No sé si era la Interamericana o no, pero creo que funcionaba una radio ahí. Y fuera los vidrios ¿cierto? De los tribunales, qué sé yo. Pero para esa época fue una cosa pero totalmente asombrosa. Entonces, ahí yo creo que la gente fue pensando más o menos qué peso tenía el MIR, qué movimiento político se venía formando. Lo que más recuerdo yo fue sin duda fue las primeras protestas. Las primeras protestas del año 83, 84, cuando era novedoso ver las primeras protestas y ver a los carabineros otra vez con el guanaco y todo, y las bombas lacrimógenas. Eso fue pero impactante. Las protestas, las peleas aquí afuera, hasta yo salí mojado con el guanaco ese. Pero eso ha sido como la gente ha ido evolucionando mejor y ha ido exigiendo sus derechos. Después de estos convulsionados tiempos, Carlos y sus hermanos se dedicaron a formar sus familias y a consolidar su imperio peluquero.
que según ellos mismos evalúan tiene más de 3.000 clientes, imperio que nunca se pudo haber formado sin los profundos cimientos familiares que ellos fueron construyendo. Mi familia lo es todo para mí. Mi hermano, mis sobrinos, todos mis sobrinos, mis hijos, mi mujer. Ya llevamos 40 años con mi mujer, yo me casé para siempre. Para siempre. ¿El amor sigue intacto? Más que antes. No empecemos, más que antes. Bueno, yo estoy acostumbrado a interactuar con mi familia, los vemos todos los días. Trabajamos aquí mismo en la galería. Yo a veces no es necesario que nos conversemos, pero el hecho de dar una vueltecita, ya está bien, el otro está bien, está bien. Si hay uno que no está trabajando, está cerrado la peluquería, bueno, nos llama Martito, ¿qué pasa? ¿Por qué no está ahí? Entonces el hecho de estar cerca, estamos en contacto. Somos bien unidos en ese aspecto, somos bien unidos. Y es bonito porque los tengo cerca, los tenemos cerca. Entonces disfrutamos y los ayudamos en nuestras penas también, cuando estamos con problemas. Estamos encima uno de nosotros, los vamos ayudando. Y el motor de esto es mi mamá hoy día. Mi mamá que está viva, que tiene 94 años, ella nos mantiene unidos a todos. Son parte mío. Nos llevamos súper bien. Tenemos una cantidad enorme de clientes entre todos los hermanos. No, bien. Y siempre tenemos temas en común que conversar, pues, ¿no? Conocemos los clientes, las tallas, todo. Entonces, no, me parece bien que seamos una familia peluquero. Mi familia es todo para mí. ¿Quién lo está haciendo? Para los Muñoz, la familia es lo más importante y parte de esta son sus clientes, con quienes viven, disfrutan y sufren. Morir para ellos es una palabra recurrente. A veces se les mueren los clientes, tal y como de a poco va muriendo su dinastía, a raíz de que ellos no quieren que sus descendientes sigan con el oficio que tanto aman. Por ejemplo, tuve un cliente, ¿cierto?, don Héctor Palacios Piña, que se enfermó. Se enfermó este caballero y él era cliente antiguo. Yo creo que llevaba como 20 años cortándose el pelo conmigo. Y teníamos un trato bien especial. Él siempre me pagaba con cheque. Y siempre hacía el cheque más elevado para que yo le diera vuelta. Entonces yo siempre me decía a él, tú eres mi banco amigo. Y se enfermó este caballero y se vino a cortar el pelo. La última vez, ¿cierto? Se vino a cortar el pelo. Y se cortó el pelo, pasaron como una semana y volvió de nuevo a cortarse el pelo. Entonces él se sentó en el sillón y yo le vi las manos, que las manos estaban media azuladas, blanco azuloso así. Entonces le dije yo, parece que estamos más o menos malitos. Sí, me dijo. Estoy malito, me dijo. Este es mi último corte de pelo que me hago contigo, me dijo. Y de ahí no hablamos más. Y fue la primera vez, ¿cierto?, de todos los años que le estaba cortando el pelo, que me pagó con billetes. Y a los 2 días él falleció. Había muerto de cáncer. El tiempo se agota y el no querer continuar se contrapone con la nostalgia que un día nadie seguirá con esta profesión. Mientras tanto, los líderes de esta cofradía quieren cortar el pelo de por vida o hasta que las piernas se lo permitan. La mayoría de mis clientes, ¿cierto?, los clientes me han dicho, oye, ¿y ustedes no, como que no se dieron para otra cosa nada más que para peluqueros? Entonces, nunca le inculqué a ellos y nunca los traje a la peluquería así para que me vinieran a ayudar. Yo no quería que fueran peluqueros. Por ese trauma que el mismo cliente le da a uno. Que ¿por qué todos peluqueros? ¿Por qué no estudiaron otras cosas? Pero yo no estudié otra cosa. Pero mi hermano, la mayoría de mis hermanos tienen 2 profesiones. Es decir, estudiaron, ¿cierto? Pero ellos vieron que la mejor opción después que estudiaron y sacaron su título era la peluquería. Era un mejor pasar, ¿cierto? Y no tenían patrones. Es un trabajo muy esclavizado. Es un trabajo que uno tiene que estar aquí todos los días porque el cliente lo necesita uno todos los días. Uno tenga los problemas que tenga, el cliente viene y uno tiene que estar aquí. Porque el cliente no lo conoce más allá, pues, los problemas que uno tiene. Entonces es un trabajo que uno tiene que cumplir horario.
Porque una vez de repente no viene y viene la gente, viene toda la gente. Entonces la gente no entiende que uno anda haciendo un trámite y piensa que uno no llega por flojo o que está ganando plata. Pero ese es el problema, ese es el problema. Pero hay mucha gente que ya nos conoce y ya no entiende. Si no estamos un día, volvemos otro día. Pero por la inseguridad que hay hoy día, por la inseguridad, prefiero que mis hijos sean profesionales. Los días, los meses y los años avanzan demasiado rápido, pero aún existen lugares que están detenidos en el tiempo y se niegan a morir o cambiar. Nosotros hemos sido parte importante de la ciudad, hemos sido parte importante con la tradición, con mi mamá, con mi papá, que han tenido negocio en una parte, en otra parte, y todo relacionado con la peluquería. Ha pasado mucha gente por aquí, muchas generaciones, y da pena que nadie más siga. Porque si siguiera uno de los hijos nuestros, yo creo que tendría un buen pasar porque quería con la clientela de todo. Y a veces vienen clientes aquí y cuando dicen, mi papá fue peluquero, entonces vienen al tiro sentimiento, vienen a pensar que mis hijos también van a decir, mi papá fue peluquero. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Mi papá fue peluquero, entonces se siente una pequeña pena porque no se va a poder continuar con esto. Nosotros en la familia yo creo que tenemos cerca de 3.000 clientes. Entre todos mis hermanos, mi cuñado, mi sobrina, ¿cierto? Y eso se va a terminar cuando desaparezcamos mi hermano y yo. La única responsabilidad que tiene la Claudia, no creo que lo pueda atender a todo, pero tendrá que quedarse con una buena clientela. Pero con nosotros ya, de mi hermano, ¿cierto? Ya terminaríamos aquí. Claro que es penoso porque uno nació en esto. Entonces, bueno, ahí la Claudia tendrá que ver cómo se la va a arreglar. Porque tenemos harta clientela leales, realmente leales, porque uno ha sido también leales, ¿cierto? En sus actos y de palabra con los clientes. Volvería a repetir exactamente lo mismo y no arreglaría nada para que fuera mejor o peor. Es decir, tal como está y como se dio la situación, bien. No tengo nada que reprocharle a mi vida como peluquero y nací para peluquero. Nacer para algo es una premisa que los Muñoz siempre han tenido marcada a fuego. Encontrar personas que amen con tanta intensidad no es propio de estos tiempos en los que nadie se detiene a ver, escuchar o sentir nada. Es de esperar que la pasión que ellos transmiten haya quedado sembrada en alguno de sus descendientes y así germine la posibilidad que la dinastía de los peluqueros no muera. Con el peluquero nos damos solamente la mano y con la sobrina un abrazo.